Muy bien, hermanos. Quisiera en esta mañana hablar sobre Dios el Padre. Dios el Padre. Ustedes saben que una de las materias que doy en el Seminario Bautista se llama Teología Dogmática, ¿no? Entonces se habla de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, la Trinidad, todas estas cuestiones, ¿no? Sabemos que Dios en tres personas es bendita Trinidad, ¿no? Como cantamos en nuestra canción, en nuestro himno, ¿eh? Santo, 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 Señor Omnipotente. Bueno, el Padre obviamente que no es Padre sin el Hijo y sin el Espíritu. El Hijo no es Hijo sin el Padre y sin el Espíritu. Y el Espíritu no es Espíritu sin el Padre y sin el Hijo. Es decir, Dios es tres personas. Uno en tres personas. La personalidad es algo abierto. Y las tres personas de la Trinidad están en interrelación, en interpenetración continua, ¿no es cierto? No solamente que forman un ser, sino también que actúan las tres en todos los procesos, ya sea en los procesos de creación, en los procesos de salvación, en los procesos de regeneración de la vida. Pero hoy quiero referirme a Dios el Padre, cómo se revela Dios el Padre en el Antiguo Testamento, cómo se revela en Jesucristo Dios el Padre. Quisiera entonces expresar tres verdades acerca de Dios el Padre. En primer lugar, Dios es el Padre celestial porque cumple su función paterna. Miren, hay un dato que llama muchísimo la atención. Si ustedes miran el Antiguo Testamento, como bien señala Joaquín Jeremías, un biblista, ustedes van a ver que no hay más de 20 veces que se mencione a Dios como Padre. Una escasa cantidad de veces, ¿no es cierto? Muy escasa cantidad de veces. Pero sin embargo es este dato absolutamente revelador. Es este dato el que nos hará nos ayudará a comprender lo que significa que Dios es Padre. Gerhard von Rath, pensando en la crítica de las tradiciones, dice que Israel va conociendo secuencialmente a Dios de diferentes maneras. En primer lugar lo conoce como liberador y como salvador. Es la primera aproximación que el pueblo de Israel tiene a Dios. Por supuesto, ¿no es cierto? Cuando ellos claman porque están bajo la opresión de los egipcios, Dios escucha el clamor y baja a liberarlos. Ahora, cuando Moisés le pregunta, ¿tú quién eres?, Dios no habla, no revela su identidad, sino dice, Esher, Hasher, Esher, que significa, yo soy el que estoy. Yo soy el que voy a estar. El que voy a estar liberando, el que voy a estar abriendo el mar, el que voy a estar en todo momento. Éxodo 3, 13 al 15, ¿no es cierto? Más que la identidad de Dios, importaba en ese momento su presencia obrando. Todavía, para el pueblo de Israel, Dios era el Dios de nuestros padres. Bueno, ahora luego entonces se cruza el Mar Rojo, comienzan a peregrinar por el desierto y Dios les da la ley. Éxodo 20, ya avanzamos un poquito más. Dios les da la ley. Primero los libera, ahora les da la ley. Una ley que permite una convivencia social, ¿no es cierto?, pacífica y un desarrollo personal satisfactorio. Entonces Israel comienza a entrar en una relación de pertenencia con ese Dios. Pero finalmente, después de aquel largo peregrinaje por el desierto, Dios les da la tierra prometida. Entonces les da una herencia. Ahora, una vez que ellos ya están establecidos en la tierra prometida,
y esta es la secuencia temporal que me interesa que nosotros captemos, una vez que están ya establecidos en la tierra prometida, comenzaron a concebirse los relatos de la creación. Ustedes dirán, claro, lo primero que debe haberse escrito en la Biblia son los relatos de la creación. No, es casi lo último que se escribió, los relatos de la creación. Y fíjense ustedes, entonces se concibe a Dios como creador. Bueno, ese Dios que los había salvado, ese Dios que les había dado la ley, que ordenaba la vida del pueblo, que permitía mejores relaciones, ese Dios que les había dado una herencia, que les había dado una tierra, ahora entonces era concebido como el creador de los cielos y de la tierra. Pero fíjense, todavía no era el Padre. Todavía no era pensado como el Padre. Y hoy que tuvimos la presentación, el cumpleaños de los niñitos, ¿no es cierto? Y el testimonio de Yutseli de lo que significa ser padre. Bueno, pero todavía el pueblo no lo concebía como padre. Y recién en textos más tardíos en la historia de Israel, comienza a designarse a Dios como Padre. ¿Qué significa designar a Dios como Padre? Llamarlo Padre, ¿no es cierto? Se lo llama Padre, se lo designa Padre. Pero no se lo invoca como Padre. ¿Qué quiere decir invocar? Orar a Dios llamándolo Padre. Pero el pueblo de Israel no oraba a Dios llamándolo Padre. Nunca oró a Dios llamándolo Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí se lo designó como Padre. Y esto es un dato muy importante. Pero son textos tardíos. Por ejemplo, Padre de huérfanos y juez de viudas es Dios en su santa morada. Salmo 68:5, un salmo tardío. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Bien, este es uno de los tantos textos. Hay alrededor de 18, 20 aproximadamente. En el Salmo 103, otro salmo tardío, se lo llama Padre compasivo, Padre que tiene compasión. Hay un texto del tercer Isaías, ¿no es cierto?, que es un texto bien tardío, Isaías 63:9, que dice que este padre fue angustiado, obviamente con la angustia de sus hijos, y los salvó. Ahora entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Porque yo les hice un recorrido. ¿Pero qué significa para nosotros esto? Primera cosa que significa para nosotros, para vos y para mí esto, que no se es padre desde el principio. No se es padre desde el comienzo. No se es padre por mera procreación, ni se es padre por mera imposición. No se es padre por ninguna de estas cosas. ¿Se dan cuenta? Ni por mera proclamación, ni por mera imposición. Cuestión primera, muy importante. Miren, ¿cuántos padres abandonan a sus hijos? ¿O no? Mi esposa, que ahora está en Paraguay, a sus 3 años, su papá se fue y no lo vio más hasta la casi adolescencia, o más de la adolescencia, 20 y pico de años. Bien. ¿Ven? Padres que abandonan a sus hijos. No se es padre por procreación, ni se es padre por imposición. Hay un paciente que yo atiendo que se casó con una persona. Esta persona tiene 2 hijos de 20 y 20 y algo de años. El hombre quiere imponer sus reglas a esos chicos que ya están criados de una determinada manera por la fuerza. Entonces yo le digo, no.
no se es padre por imposición. Primeramente vos tenés que crear un vínculo afectivo, ¿no es cierto? Y después poner un orden, porque el padre está para poner un orden, obviamente. Y muchas cosas que dice el hombre tiene razón. Sin embargo, no es por imposición, ni es por autoritarismo, es por enseñanza, es por una enseñanza afectuosa, ¿sí? Entonces, Dios no es padre desde el principio y nosotros tampoco debemos creer que porque tuvimos un hijo, ya está, cumplida la tarea. O que nos podemos imponer autoritariamente, no. Cuando el padre ha cumplido su función paterna, se lo reconoce como padre. Esto ocurrió en Israel. Recién reconocieron a Dios como padre cuando ese padre había cumplido su función paterna. ¿Qué significa eso? Los había liberado de la opresión de los egipcios, les había dado la ley, una ley que ordenaba la convivencia, una ley que ponía unas reglas básicas para la buena convivencia del pueblo, ¿no es cierto? Les había dado una herencia. Entonces allí el pueblo comienza a designarlo como padre. Qué importante que es esto para nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos que cumplir nuestra función paterna. El padre biológico debe llegar a ser padre, ¿no es cierto? Y Dios fue padre, ¿por qué? Porque le abrió el camino al pueblo, porque lo liberó, porque lo acompañó, porque le dio la ley, porque les dio una herencia. Y nosotros, para ser buenos padres, ¿qué debemos hacer? Liberar al niño de las dependencias infantiles, ayudar a que el niño salga de debajo de las polleras de la mamá, ¿no es cierto? Discúlpenme que yo les hable un poquito así, pero el padre tiene esa función, ¿no? Que el hijo se haga hombre, ¿sí? Ya deje de ser un niño. Y bueno, abrir camino en lo posible a los hijos, inculcar la ley, enseñarla, acompañar a nuestros hijos, brindarle lo mejor que tenemos. Bueno, eso es muy importante. Ahora entonces, en primer lugar, Dios es padre porque cumple una función paterna. En segundo lugar, la segunda verdad teológica importante es que Dios es padre porque al invocarlo como tal, Él está cerca nuestro. Fíjense que en el Antiguo Testamento solamente tenemos la designación de Dios como Padre, pero en el Nuevo Testamento tenemos la invocación de Dios al Padre. Porque ¿qué dice allí la oración del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, lo invocamos como Padre, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios está en los cielos, trasciende a su creación, da vida a su creación, pero Él también está en medio de su creación. Él es trascendente, pero a la vez es inmanente, está cerca nuestro, está en medio de su creación. Dios no es meramente esa voz del super-yo, como decía Freud, ¿no es cierto?, que solamente castiga, ¿no? Provoca culpa, depresión, o rebeldía, o agresión,
y nosotros a veces nos autoagredimos o agredimos a los demás. No, nada de esto. Dios es el Padre del hijo pródigo. Dios es el Padre del hijo mayor. ¿Se acuerdan la parábola de Lucas 15? El hijo pródigo se fue, pero el Padre lo esperaba, ¿no? Entonces decimos, ¿cuándo se habrá arrepentido el hijo pródigo? Se preguntaba Karl Barth. Y decimos, ¿habrá sido cuando hizo ese cálculo? ¿Habrá sido cuando hizo el cálculo? Miren, acá yo me muero de hambre, pero los jornaleros en la casa de mi padre tienen por lo menos un sueldo. Bueno, voy a ir a ver si me toma como un jornalero. Pero resulta que encontró que su padre lo estaba esperando, lo abrazó, le hizo una fiesta para él, lo perdonó. Bueno, ese es el Padre, ese es Dios el Padre. Así es Dios el Padre, ¿no? El que está perdido en una vida, digamos, licenciosa, Dios como Padre vuelve a recibirlo, vuelve a abrazarlo. Y dice Barth, quizá en ese momento el hijo pródigo se arrepintió, porque reconoció el amor del Padre. Entonces, cuando nosotros invocamos al Padre, vamos al Padre, Él está cerca. Cerca también del hijo mayor, que como buen religioso se había quedado siempre en la casa del Padre, pero para el cual la obediencia al Padre era un mero deber, ¿no? Y entonces dice, ¿pero por qué estás así? Si todo lo mío es tuyo, le dice el padre al hijo mayor, todo lo mío es tuyo. Tu hermano estaba perdido y ha revivido. No es justo que hagamos una fiesta. Y lo invita a entrar a la fiesta del reino de Dios. Ese es Dios el Padre. Así es Dios el Padre. No es un ideal inalcanzable. Sean ustedes como su Padre que está en los cielos. Bien, lo que nos dice. No es un ideal inalcanzable. No es un ideal inalcanzable, tan inalcanzable que nos hace a nosotros impotentes. No, porque el Padre es el compañero de camino. Es el que nos da aquellas cosas que necesitamos, el pan nuestro de cada día, nos ayuda a no entrar en la tentación, nos libra del mal. Es el compañero de camino. Es aquel a quien en Lucas 10:21 decía Jesús invocándolo, te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas, estos misterios del reino, a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a los niños, a los humildes. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Ven? Es el compañero de camino que se revela a los niños. Es el compañero de camino que no le agradan los sabios y los entendidos y los omnipotentes, sino más bien los niños, que son aprendices, que quieren aprender los misterios del reino cada día. Es el padre que se sienta a jugar con su hijo y a enseñarle los misterios del reino. Una de las cosas más lindas que yo recuerdo de mi propio padre es que cuando yo era chico tirábamos una manta en el piso y él se ponía a jugar conmigo a distintas cosas, ¿no es cierto? Entre ellas a la lucha. Jugábamos a la lucha. Y entonces él hacía toda una pantomima y después yo lo vencía y me decía, yo le preguntaba, pero ¿yo te gané o vos te dejaste ganar? No, me ganaste, me decía. Bueno, así es un poco el Padre. El Padre es el que está con los niños, el que revela cosas a los niños, ¿no?
no es el que se revela a los sabios y a los entendidos, a los que son perfectos o se creen perfectos, ideales y omnipotentes, ¿no? Tampoco es el Padre de los impotentes o de los anulados como personas, ¿no? Es el Padre que se nos revela, el que está con nosotros, el que nos acompaña. Nosotros no somos dioses. Él es el Padre que está en los cielos, pero que nos acompaña a nosotros. Si somos dioses y nos creemos dioses, nos creemos omnipotentes, sabemos todo, hacemos todo, tenemos todo, podemos todo, y esta es una gran mentira del diablo. La verdad es que no, es que invocamos al Padre, aprendemos de Dios el Padre, disfrutamos de la compañía del Padre, recibimos de Él y damos como Él nos da. Y entonces decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Entonces, ese Padre trascendente lo invocamos como tal porque está cerca y suple nuestras necesidades y se revela en nuestras vidas. Y la última y tercera verdad teológica importante es que Dios es nuestro Padre porque nos oye y nos ama sin discriminar, sin discriminación. Fíjense ese texto de Hebreos 5:7, a ver si aparece por allí. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor. ¿A quién? Al que lo podía liberar de la muerte o salvar de la muerte, a su Padre. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Miren ustedes. Bueno, el Padre escuchó al Hijo, ¿sí? Pero no lo eximió de la muerte, sino que lo liberó de la muerte a través de la muerte, en la resurrección, ¿sí? Bien, pero la cruz no fue nunca un sufrimiento masoquista del Hijo. No. El Hijo asumió la cruz voluntariamente. No tenemos que hacernos la idea de Dios como el Padre, como el malo, que somete al Hijo, el pobrecito, ¿no es cierto?, que va a la cruz. No, nada de eso. Nadie me quita la vida, yo la doy, dice Jesús. O sea, en la cruz vemos la entrega del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por amor. Y esto es muy importante. El Padre sufre con el Hijo en la cruz. Ambos sufren junto al Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu están en la cruz. Pero el sufrimiento del Padre es diferente al sufrimiento del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo sufre en medio del dolor físico y del abandono del Padre. Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Pero luego de la muerte Jesús pasa a otra realidad. Sin embargo, el Padre que lo entrega sufre infinitamente la muerte del Hijo unigénito. Ese Hijo unigénito queda huérfano. Pero el Padre queda sin su Hijo unigénito. Es como si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se separaran. Se separaran hasta los confines del cosmos y de la humanidad. ¿Para qué? Para abrazar en su seno al cosmos y a la humanidad. Dios se separa para que la humanidad se una. ¿Sí? La Trinidad se separa
en comunión para que la humanidad y el cosmos se unan. Allí está el dolor de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios se separa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que la humanidad y el cosmos se unan. Para que todos estemos en el seno de Dios. Para que todos estemos en el seno del Santo, 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 Señor Omnipotente. Pero atención, cuando el Padre abandona al Hijo, se revela como Padre de todos los abandonados, de todos los desamparados, de todos los huérfanos. El Padre pierde al Hijo unigénito, pero se hace Padre de todos los desamparados, pecadores y malhechores de esta tierra. El Señor Jesucristo se hace el hermano mayor y el Salvador y Señor de todos los pecadores abandonados de esta tierra, y el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne. Gloria a nuestro Dios. Allí se cumple cabalmente aquella palabra de Jesús de que el Padre Celestial hace salir su sol ¿sobre quién? Sobre buenos y malos, y sobre justos e injustos. Allí se cumple cabalmente aquella expresión de que Dios ama indiscriminadamente, sin hacer acepción de personas. Y allí entonces en la cruz vemos como el Padre es el que sufre nuestros desvaríos, nuestros pecados, nuestros sufrimientos y nuestras enfermedades. Ese Dios Padre no discrimina al amar. ¿Alguna vez te has sentido discriminado? Muchos chicos les hacen bullying en el colegio, ¿no es cierto? Se sienten discriminados. ¿Alguna vez nos hemos sentido discriminados? Dios no discrimina a nadie. Cuando atravesamos adversidades, desprecios, discriminaciones, Dios el Padre las sufre contigo, pero te libera y te revive, porque es más fuerte que la muerte, es más fuerte que cualquier adversidad. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Digamos en conclusión a estas palabras de hoy, de esta mañana: Dios es Padre porque cumple la función paterna. Vos, si sos padre, tenés que ayudar a que tu hijo crezca. Vos, si sos padre, tenés que poner algún orden en tu casa, ¿no es cierto? Alguna ley. Vos, si sos padre, tenés que tratar de darle lo mejor a tus hijos, acompañarlo en el camino, ¿cierto? Dios es Padre porque al invocarlo vemos su cercanía. Lo podemos decir Padre nuestro y le podemos pedir hasta por el pan de cada día, el perdón de las deudas, que no nos deje caer en la tentación. Dios es Padre porque nos oye y nos ama sin discriminación. Y Dios es Padre porque nos libera del pecado y de la muerte. Ahora, una pregunta final. En tu vida diaria, ¿invocás a Dios como Padre? En tu vida diaria, ¿orás a Dios como Padre? En tu vida de todos los días, ¿le pedís por cada cosa, hasta por el pan cotidiano, el perdón de tus pecados? En tu vida diaria, cuando sufrís una adversidad,
¿Lo invocás sabiendo que Él está cerca tuyo para liberarte? En tu vida diaria, ¿Dios como Padre es una realidad? Y si no es así, Dios quiere ser tu Padre. Ese Padre que sale al encuentro y te abraza aunque te perdiste en una vida de pecado. Ese Padre que sale a buscarte aunque te perdiste en una vida de puros deberes. Ese Padre que te ama infinitamente. Ese Padre que sufrió con Cristo y con el Espíritu en la cruz del Calvario. Honramos a nuestros padres. Muchos están con el Señor. Muchos están en el cielo, junto a Dios. Los honramos, los recordamos con todo nuestro amor. Pero queremos que cada uno de nosotros sepa que tenemos un Padre celestial que hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Y hay que ir a la casa del Padre, hay que acudir al Padre, hay que invocarlo en el Espíritu y por los méritos de Cristo Jesús. Y vivir la alegría eterna de saber que hay un Padre. Que Dios nos bendiga.